El siglo de las luces. Autor Alejo Carpentier, capítulo 16, capítulo 16. Transcurrieron 3 días más. Cada vez que el piloto trazaba el reloj de arena, el sol parecía más entero y el mar olía más a un mar que empezaba a hablar a Esteban por todos sus efluvios. Una noche, para aliviarse de un calor que ya se acrecía en las bodegas y sollados, el joven salió a cubierta para contemplar la inmensidad del primer cielo enteramente despejado y limpio que hubiera hallado durante la travesía. Una mano se posó en su hombro. Detrás de él se hallaba Víctor Hooks, despechugado, sin casaca, sonriendo con la sonrisa de otros días. «Estamos faltos de hembra, ¿no te parece?». Y el otro, como llevado por una añorante necesidad, se daba a evocar aquellos lugares que ambos habían conocido en París, a poco de llegar, donde se encontraban tantas mujeres complacientes y atractivas. No había olvidado, desde luego, a Rosamunda, la alemana del Palais Royal, a Zaira, la del nombre volteriano, a Dorina con sus trajes de muselina rosada, ni tampoco aquel entresuelo donde por un pago de 2 luises se ofrecían las artes sucesivas y matizadas de Angélica, Adela, Céfiro, Zoe, Esther y Cilia, que encarnaban distintos tipos femeninos y se comportaban en estricta observancia de una comedia magníficamente ajustada al carácter de su belleza, como damiselas asustadas, burguesas libertinas, bailarinas venidas a menos. Venus de la isla Mauricio, esa era Esther, o bacante ebria, esa era Cilia. Después de haber sido objeto de la astuta solicitud de cada arquetipo, el visitante era arrojado finalmente al firme regazo de Aglaé, la de los altos pechos apuntados a un mentón de reina antigua, cuya persona remataba siempre de modo irrebasable el progresivo escalonamiento de apetencias. En otros momentos Esteban se hubiera reído de la trolática evocación, pero le perduraba un malestar de incomunicabilidad. El otro no se había ocupado de él desde el encuentro en Roquefort, que pronto agotó un repertorio de monosílabos opuestos a la inesperada facundia que le salía al paso. «Pareces haitiano», dijo Víctor. «Allá se responde con un oh a todos, sin que acabe uno por saber nunca lo que piensa el interlocutor. Vamos a mi camarote». Lo primero que se veía allí, entre clavos de donde colgaban el sombrero y la casaca de Hooks, era un gran retrato del incorruptible, a cuyo pie ardía una lámpara como luz votiva. El comisario puso una botella de aguardiente sobre la mesa y llenó 2 copas. «Salud». Luego miró a Esteban con cierta sorna. Se excusó con voz que sonó a mera cortesía de no haberlo llamado desde la partida de la isla de Aix, las preocupaciones, las obligaciones, los deberes, etc. Y tampoco estaba la situación muy despejada. Se había burlado el bloqueo inglés, era cierto, pero se ignoraba a qué habría de enfrentarse la Armada cuando llegara allá. El objetivo capital era reafirmar la autoridad de la República en las colonias francesas de América y luchar contra las tendencias separatistas por todos los medios, reconquistándose, si era necesario, territorios que acaso estaban perdidos en la actualidad. Largos silencios se intercalaban en su monólogo, solo interrumpido por aquel «oui», medio gruñido, medio rezongo, que bien conocía Esteban. Alabó el tono de alto civismo que había advertido en la carta del joven, tono que lo decidiera a valerse de sus servicios. Quien fuera infiel a los jacobinos sería infiel a la República y a la causa de la libertad, dijo. Pero Esteban esbozó un gesto irritado, no por la frase misma, sino porque esa frase era de Coyot de Herbois, quien la remachaba a menudo, y aquel antiguo histrión, cada vez más dado al licor, le parecía el hombre menos señalado para dictar normas de moral revolucionaria. Incapaz de tragarse el reparo, lo largó sin miramiento. «¿Acaso tengas razón?», dijo Víctor. «Coyot bebe demasiado, pero es un buen patriota». Envalentonado por 2 copas de aguardiente, Esteban señaló el retrato del incorruptible. «¿Cómo puede este gigante poner tanta confianza en un borracho? Los discursos de Coyot huelen a vino. La revolución había forjado hombres sublimes, ciertamente, pero había dado alas también a una multitud de fracasados y de resentidos explotadores del terror que, para dar muestras de alto civismo, hacían encuadernar textos de la Constitución en piel humana. No eran leyendas. Él había visto esos horribles libritos cubiertos de un cuero pardo demasiado poroso,
con algo de pétalo marchito, de papel de estraza, de gamuza y de lagarto que las manos asqueadas se negaban a tocar. Lamentable, en efecto, dijo Víctor, enfriando la expresión, pero no dejará dudas acerca de su fidencia revolucionaria. Pero se irritaba ante el ridículo de ciertas ceremonias cívicas, ante ciertas investiduras injustificadas, ante la suficiencia que hombres superiores alentaban en muchos mediocres, se propiciaban representaciones de piezas estúpidas con tal de que el desenlace fuese rematado por un gorro frigio. Se escribían epílogos cívicos para el misántropo y en el remozado británico de la comedia francesa Agripina era calificada de ciudadana. Muchas tragedias clásicas eran objeto de interdicto, pero el Estado subvencionaba un teatro donde en un espectáculo inepto podían verse al Papa Pío VI riñendo a golpes de cetro y de tiara con Catalina II y un rey de España que, derribado de la trifulca, perdía una enorme nariz de cartón. Además, se alentaba desde hacía algún tiempo una suerte de menosprecio hacia la inteligencia. En más de un comité se había escuchado el bárbaro grito de desconfiar de quien haya escrito un libro. Todos los círculos literarios de Nantes eran cosa sabida, habían sido clausurados por Carrier y hasta había llegado el Ignaro de Henriot a pedir que la Biblioteca Nacional fuese incendiada mientras el Comité de Salud Pública despachaba cirujanos ilustres, químicos eminentes, eruditos, poetas, astrónomos al patíbulo. Esteban se detuvo al ver que el otro daba muestras de impaciencia. Otro discutidor, dijo al fin. Hablas como seguramente se habla en Coblenza y te preguntas por qué fueron clausuradas las cámaras literarias de Nantes. De un puñetazo sobre la mesa. Estamos cambiando la faz del mundo, pero lo único que les preocupa es la mala calidad de una pieza teatral. Estamos transformando la vida del hombre, pero se duelen de que unas gentes de letras no puedan reunirse ya para leer idilios y tonterías. ¿Serían capaces de perdonar la vida a un traidor, a un enemigo del pueblo, con tal de que hubiese escrito hermosos versos? Se oyó, encubierta, un ruido de maderas arrastradas. Los carpinteros, aprovechándose de que los caminos entre fardos estuvieran despejados, llevaban unas tablas a la proa, seguidos de marinos que cargaban unas grandes cajas de forma alargada. Una de ellas, al ser abierta, recogió la luz de la luna en una forma triangular, acerada, cuya revelación estremeció al joven. Aquellos hombres dibujados en siluetas sobre el mar parecían cumplir un rito cruento y misterioso. Con aquella báscula, aquellos montajes que se iban ordenando en el suelo, dibujándose horizontalmente según un orden determinado por el pliego de instrucciones que se consultaba en silencio a la luz de un farol. Lo que se organizaba allí era una proyección, una geometría descriptiva de lo vertical, una perspectiva falsa, una figuración en 2 dimensiones de lo que pronto tendría altura, anchura y pavorosa profundidad. Con algo de rito proseguían los hombres negros su nocturnal labor de ensamblaje, sacando piezas, correderas, bisagras de las cajas que parecían ataúdes demasiado largos, sin embargo, para seres humanos, con anchura suficiente, sin embargo, para ceñirle los flancos, con ese cepo, ese cuadro, destinado a circunscribir un círculo medido sobre el módulo corriente de todo ser humano. En lo que le va de hombro a hombro, comenzaron a sonar martillazos, poniendo un ritmo siniestro sobre la inmensa inquietud del mar, donde ya aparecían algunos sargazos. Con que esto también viajaba con nosotros, exclamó Esteban. Inevitablemente, dijo Víctor, regresando al camarote. Esto y la imprenta son las 2 cosas más necesarias que llevamos a bordo. Fuera de los cañones, la letra con sangre entra, dijo Esteban. No me vengas con refranes españoles, dijo el otro, volviendo a llenar las copas. Luego miró a su interlocutor con intencionada fijeza y yendo por una cartela de becerro la abrió lentamente, sacó un fajo de papeles deseados y los arrojó sobre la mesa. Sí, también llevamos la máquina, pero ¿sabes lo que entregaré a los hombres del nuevo mundo? Hizo una pausa y añadió, apoyado en cada palabra, el decreto del 16 pluvioso del año 2, por el que queda abolida la esclavitud. De ahora en adelante, todos los hombres, sin distinción de razas, domiciliados en nuestras colonias, son declarados ciudadanos franceses con absoluta igualdad de derechos. Se asomó a la puerta del camarote observando el trabajo de los carpinteros y seguía monologando
de espaldas al otro, seguro de ser escuchado. Por vez primera, una escuadra avanza hacia América sin llevar cruces en alto. La flota de Colón las llevaba pintadas en las velas. Queda vengado el hermano de Ogué. Esteban bajó la cabeza, avergonzado por los reparos que había largado un poco antes, atropelladamente, como para aliviarse de dudas intolerables. Puso la mano en el decreto, palpando el papel abultado por espesos sellos. De todos modos, dijo, yo preferiría que esto se lograra sin que tuviésemos que usar la guillotina. Eso dependerá de las gentes, dijo Víctor Hooks, de las otras y también de las nuestras. No creas que confío en todos los que viajan con nosotros. Habrá que ver cómo se comporta más de uno cuando se vea en tierra. ¿Lo dices por mí?, preguntó Esteban. ¿Por ti o por los demás? Estoy obligado por oficio a no fiarme de nadie. Hay quien discute demasiado, hay quien añora demasiado, hay quien todavía esconde el escapulario. Hay quien dice que mejor se vivía en el burdel del antiguo régimen. Y hay militares que demasiado se entienden entre sí, soñando con desacreditar a los comisarios apenas hayan sacado sus sables en claro. Pero yo sé todo lo que se dice, se piensa, se hace a bordo de estas naves de mierda. Cuídate de lo que hables, me lo repetirían en el acto. ¿Me tienes por sospechoso?, preguntó Esteban con una agria sonrisa. Sospechosos son todos, dijo Víctor. ¿Por qué no estrenan la máquina esta noche en mi persona? Los carpinteros tendrían que apurarse en armarla. Demasiado trabajo para tan poco escarmiento. Comenzó Víctor Hooks a quitarse la camisa. Vete a dormir. Y le dio la mano de modo cordial y sonoro como en otros tiempos. Al mirarlo, el joven se sorprendió del parecido que había entre el incorruptible, tal como se le veía en el cuadro del camarote, y el semblante presente, algo rehecho por una evidente imitación del porte de cabeza, del modo de fijar los ojos, de la expresión a la vez cortés e implacable del retratado. El vislumbre de ese rasgo de debilidad, de ese afán de parecerse físicamente a quien admiraba por encima de todos los demás seres, fue como una leve victoria compensadora para Esteban. Así, el hombre que en otros días se hubiera disfrazado tantas veces de Licurgo y Temístocles en los juegos de la casa habanera, hoy investido de poderes, realizado en ambición cumplida, trataba de remedar a otro hombre cuya superioridad aceptaba. Por vez primera, la soberbia de Víctor Hooks se doblegaba, acaso inconscientemente, ante una dimensión mayor. Aquí termina el capítulo 16, capítulo 16 del libro que se titula El siglo de las luces, cuyo autor es Alejo Carpentier. Faltan 12 minutos para las 7 de la tarde y hoy es sábado 21 de junio del 2019.